Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii. Hola Alejandro. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bien, pues Joder, todo el mundo me responde igual, ¿no? Como súper bajón, ¿sabes? Como, pues aquí, sobreviviendo. Todo el mundo... Hay de todo, hay de todo. Hombre, el otro día hablaba con un compañero y me decía que él prefería decir que... O sea, o mal, a decir bien, cuando le preguntaban que qué tal, ¿no? Decía, no, es que además es verdad que si dices mucho de no, bien, bien, al final yo creo que se te acumula eso, de decir, no, es que es mentira. Pues normal, tío, pues. No, pero hay gente que dice que la felicidad es decir que estás bien hasta que dejas de fingir y se convierte en una realidad. Creo que lo decía Boyack. Gran filósofo de nuestro tiempo. Sí. Un ejemplo. Pues ya me estoy abriendo la cerveza de costumbre. Hoy traigo una... Pues yo ahora me he abierto una también. Pues ¿Qué te traes? Una Chocobollo. Es una cerveza muy negra y espesa. Espero que cumpla. Tiene 11 grados, así que... Hostia. Ya veremos. Poniendo toda la carne en el asador, claro que sí. Sí, es que ya sabes que hay gente que para pasar situaciones traumáticas bebe. Y aquí vamos a hablar de cositas que nos dan miedito. Yo como psicólogo banco esa opinión. Totalmente razonable. Que, ojo, la que yo estoy bebiendo es Steam Brew, que es mi favorita del Lidl. Bastante dinámica. 7,8 grados. ¿Rubia o sea, normal? Sí, es una Imperial IPA. Ah, mira, muy bien. O sea, bastante fresca. Wow. Así que este podcast va a salir solito. Calentito. A un amigo, una vez quedamos con un amigo en un bar, cuando se podía ir a los bares, y no había distancia de seguridad y esas cosas. Y era Navidad y se pidió una cerveza de 14 grados. Y conforme la cerveza descendía, su locuacidad también, ¿sabes? Hablaba cada vez menos el tío ahí. Eso porque pasa. es normal. Eso así pasa. que espero yo por lo menos seguir hablando conforme le dé. Bueno, sí que es una botellita pequeña. No te dé miedo. No me va a dar miedo. Así enlazamos con el tema de hoy. Me va a dar miedo algunas cosas de las que vamos a hablar aquí, ¿no? Que vamos a hablar de eso, precisamente, de miedo, o de miedo. cosas que nos han dado miedo, o que hemos visto que han dado miedo. Sí, es un poco variadito, ¿no? Sí. Desde ejemplos en la cultura pop sobre pues terror hasta pues un poco misceláneo de lo que nosotros un poco queramos decir que nos ha dado miedo o hayamos visto que de miedo o no sé, alguna pregunta te lanzaré. Bueno, es un Muy tema bien. un poco así que se ha Sí, pasado es amplio. Halloween, pues está bien traído. Es amplio. Además, ahora que me he comprado, que siguiendo tu recomendación, me he comprado en las ofertas de Halloween el Outlast por 2,50. Bueno, con su DLC 3 euros con poco. Pero tío, está regalado, tío. Así que ya te iré contando. Pues para empezar, estaba viendo un artículo sobre el miedo, por qué nos gusta el miedo en la industria del entretenimiento. The Psychology of Fear. ¿Por qué nos produce ver estas cosas cierta animadversión al principio, como que lo rehuimos, pero luego nos atraen? Porque es un poco como el picante, ¿no? Si te haces daño, ¿por qué sigues? Pues eso un poco te hablan de cómo la sensación de release que te produce que produce después, cuando has pasado esa sensación de primero tensión, luego incomodidad y luego ya como el miedo en sí, esa sensación que se identifica con un peligro en la naturaleza inminente, de
lucha o huida, digamos, en la naturaleza, porque el miedo es una emoción que tienen todos los animales. Entonces, al ser en un entorno controlado, como puede ser, pues eso, viendo una película o jugando un videojuego, pues juegas un poco con tu propia neuroquímica y entonces luego recibes como esa recompensa cuando ha pasado y está todo bien. Y tienes como un chute de dopamina y endorfinas que, digamos, es lo que te vuelve un poco adicto y te atrae a este tipo de cosas. Sí, yo admito que a mí me pasa eso o sea, soy un poco masoca en ese aspecto, porque tú sabes bien que, por ejemplo, el videojuego de Alien, que te lo recomendé, por hablar de una cosa, es un juego que estás muy tenso todo el rato. Pero quería hablar de ese videojuego, quería. Sí, pues no saldrá, desde luego, yo también lo iba a mencionar, pero bueno, es lo que has dicho, esa sensación controlada de que en cualquier momento puedes darle al escape y salir del juego, salir al menú principal y quitarlo, pero sí, te atrae y sabes que hay tensión, sabes que en algún momento te va a pillar el bicho, y es un videojuego, pero es inmersivo. Y los Five Nights at Freddy's, por ejemplo, a veces algunas pelis, bandas sonoras. Yo tengo aquí una lista de ciertas cosas que en mi caso me producen esa sensación que me acojona un poco, me produce un poco de rechazo, pero me gusta, ¿sabes? Es curioso. Sí. ¿Qué te da miedo a ti? A mí... de la cultura popular alguna, de la vida real muchas. Sí, pero... pues yo estaba preparando el podcast y estaba pensando en cosas que me den miedo y no encontraba, la verdad. ¿A qué teme entonces, mi señora? A una jaula. A empuñar sus barrotes hasta que la edad y la costumbre los acepten. Y toda opción al valor ceda al recuerdo y al deseo. Yo creo que de las primeras sensaciones que recuerdo así de miedo, echando la vista atrás y ya entrando, pues eso, en cultura popular, desde luego fue... Bueno, es que tú piensas que cuando hablamos de películas de miedo siempre nos viene a la cabeza muchas veces el arquetipo de personaje que representa una amenaza, ¿no? O que causa miedo, como podría ser el cara de cuero de la matanza de Texas o... Sí, podemos entrar en pelis y me había apuntado las de slasher, el género que estás refiriéndote. Bueno, yo lo que quería decir es que por ejemplo, pues Freddy también, o todos estos personajes que parece que no son ni humanos, o que no tienen humanidad, quizá, por eso son tan... Y son Borges. Es esa amenaza. A mí, en este caso, por ejemplo, hace relativamente poco vi las de Halloween y a mí nunca me ha producido miedo ese personaje. Yo creo que porque le falta credibilidad, ¿sabes? Sí, Michael porque Myers. todos estos de slasher tienen un punto cuasi cómico. Yo creo que es un poco por la reacción, no de ellos, sino también de las víctimas. Que la estupidez, de lo típico de que se echan a correr y, ¿sabes? Como que tienes ese punto de que casi dices, te lo mereces porque eres idiota. ¿Cómo vas al sótano a ver qué eran esos ruidos tú solo? ¿Sabes? Ese tipo de cosas que dices, bueno, porque luego entraré en alguna peli que quiero hablar que sí que hay un miedo por algo diferente. Pero ahora sigue con esto. Pues es que casi lo que has dicho, eso de los personajes, parece que ya quieres que se mueran, porque son idiotas. Sí. O tienen un comportamiento que no coincide con el tuyo, o es pues, que no te gusta directamente y dices, oye, que te den, y lo matan y casi es como, bien. Hace poco yo vi la segunda de Freddy, que me pareció que es una peli que está fuera de contexto, no es tan terrorífica, desde luego no, incluso se me hizo pesada, pero luego vi la tercera y recuerdo, bueno, la vi con mi hermano ahora durante el confinamiento y dijimos, joder, esta peli mola un montón, porque es verdad que Freddy sí que se convierte en una presencia agobiante y fantasmal. Es una pesadilla. Bueno, realmente es una pesadilla. Es lo que tiene en la cabeza estos, ¿no? Se nutre de los sueños de los protagonistas. Esa sí que está mejor llevada. Luego es verdad que tira más al lado quizá un poco más cómico, aunque
Creo que Freddy se podría defender un poquito más que Michael Myers, por ejemplo, que Michael Myers es un tío que es que yo no me creo que pueda haber alguien así tan frío. Es que no, incluso viendo la última, que tenía ganas de verla, dije, pero es que no es creíble. O sea, hay ciertos personajes en series, por ejemplo, siendo humanos que dan más, que te producen más rechazo, que generan más maldad, por ejemplo. Mira, por ejemplo, en la serie Fargo, en la primera temporada, el personaje de Billy Bob Thornton, cuando sale ya incomoda. Es más una presencia más aterradora, digamos, que el payaso de It también, que yo cuando me leí el libro sí que no. El asesino, ¿no? El que le enseña. Sí, que es que genera el mal. Vi la peli de los Coen y luego la serie me la empecé y la tengo ahí un poco parada. La serie bebe de la peli, por supuesto, y recuerda, está ambientada en ese mundo y en esas situaciones. Una peli que a mí me daba de miedo de pequeño, hace poco mencioné Depredador 2, pues sí. Otra que me daba más miedo aún era La Cosa, de John Carpenter. Hostia, Carpenter. Esa es magistral. Brutal. Creo que hicieron un remake, ¿no? Hicieron una especie de precuela, que además yo la vi. Tenía una trilogía, ¿no? Mítica. La primera película es el Enigma de Otro Mundo, es una peli de los años 60, creo, si no es anterior, en blanco y negro, y es una peli que aparte de tratar la idea de un ente extraterrestre, también te mete el conflicto entre tres grupos que son los militares, los científicos y el periodista, y tres personajes que representan. Pero la de John Carpenter realmente sí que es una película de terror, de horror, porque está ya solo simplemente ya que está situada ubicada en la Antártida, pues es ya una sensación de aislamiento total. Los primeros minutos ya ves claramente que están asqueados cuando sale MacReady carrusel y vacía el cubata en el ordenador que está jugando al ajedrez o algo. Y bueno, la idea del monstruo que se puede convertir que puede replicar el aspecto de otros, pues a mí de pequeño realmente me producía una congoja, me asustaba mucho. Claro, y no podía ver. En un entorno cerrado. Aparte de los efectos están muy bien. Yo de hecho luego ahora me encanta esa peli, me iría de cañas con La Cosa, vamos. Luego además la banda sonora es de Ennio Morricone y está muy acertada. El tema principal a mí me encanta. Y también es una canción, luego entraré un poco con la música, pero es una canción que transmite lo que es la película perfectamente, yo creo. Es una peli muy, muy buena, redonda y con ese final que todo el mundo tiene teorías, que yo creo que no hay que hacerse tantas pajas mentales. Pero yo invito a todo el mundo a que si no la han visto, por favor, La Cosa de John Carpenter es una auténtica joya del cine en general. Lo es. Y creo que no era un remake, lo que yo me comentaba es que hicieron... ¿Sabes que hacen referencia en esa peli? Es que la vi con Nava hace tiempo, cuando vivíamos juntos, y que hacían mención a la base noruega. Creo que hicieron una peli sobre la base noruega, sí. Creo que fue eso. Pues eso que ahí te explicaban un poco más de dónde venía. Sí, la precuela no estaba... Yo cuando la vi en el cine me gustó. Pero 1000 años después, ¿no? Fue. ¿De qué? ¿De la película hecha? Sí, o sea, fue... 30 años. Sí, cada película se lleva 30 años de diferencia. En los 50, hostia, en los 80 y en el 2000 y poco. Sí. Pero la peli esa de la precuela juega un poco lo que hablábamos una vez de los guionistas que cogen las cosas para readaptarlas, digamos, y es como jugar, ¿no? Entonces hay referencias, pues el hacha clavada, que la ves en la original y dices, ¿por qué hay un hacha clavada en la base? Pues en la anterior, en la precuela, te explican por qué. Lo que pasa es que luego yo la volví a ver hace años y flojeaba mucho, y luego lo típico, que lees un poco sobre la producción, cómo la cambian y ya se pierde lo que querían hacer. Pero bueno, el que tenga curiosidad también la puede ver un poco por indagar. Pues yo cogiéndote un poco con lo de las pelis rollo slasher, rollo Viernes 13, hay una peli que coge, digamos, lo contrario. En vez de hacerte un asesino que ni te da una motivación y como que vas con un poco con él porque los otros son estúpidos, hay la peli de Michael Haneke de Funny Games.
Sí. Esa es puro terror. Y te voy a decir por qué. Porque te hace como meterte en... A ver, la peli, pues sí, de Michael Haneke, primero hizo la peli austriaca, digamos, no la vio nadie, obviamente, pero luego hizo él mismo una peli ya con los actores americanos para Hollywood y tal, Naomi Watts, Michael Pitt, Tim Roth. Lo que hace esa peli es, claro, son estos dos personajes que cogen rehén a una familia. Y lo que te hace como a ti como espectador es cogerte como que tú eres otro rehén más. Porque normalmente estas pelis dan un poco de... te dejan respirar porque al final siempre, pues, obviamente el 90% mueren, pero siempre hay uno que se salva, llega la policía y luego a lo mejor el asesino no ha muerto y está la secuela. Pero como que siempre tienes ese, al principio el asesino mata y luego, digamos que toman el control de la situación las víctimas. Y al final se medio resuelve y tú como espectador te quedas un poco satisfecho. Pero esta peli lo que hace es jugarte todo el rato en que va a pasar eso, pero no. Entonces te hace sentir como mucho peor, porque estás todo el rato buscando por favor, hacer esto, y el director lo sabe. Entonces de ahí viene pues la rotura de la cuarta pared, cuando uno de los asesinos se gira a cámara, y ese tipo de cosas que te dice directamente... vas con ellos, ¿verdad? Pues no van a sobrevivir o no va a pasar. Entonces te está todo el rato manteniendo en esa situación claustrofóbica. No sé si la has visto, pero me parece una peli que realmente consigue crearte una sensación de incomodidad. Realmente no la he visto. Sí que he leído sobre ella bastante y no sé por qué nunca me he parado a verlas. La verdad es que... Pero sí, además sabía que era de Haneke y eso. Y había... Precisamente sí sabía que iba un poco por lo que has dicho, bastante bien explicado, porque además me ha gustado cuando has dicho la cuarta pared, porque me he imaginado esa incomodidad, ¿no? De que de repente te está mirando a ti directamente a los ojos. Sí, o sea, se gira a cámara y hace un guiño. Claro. Esos son juegos de narración, de lenguaje cinematográfico. ¿Qué piensas? Pregunta. Estás de su lado, ¿verdad? Eso lo dice el tío a ti. Y te está todo el rato... Es una peli bastante incómoda de ver. Incómoda. O sea, no es una peli que vaya a que el espectador... que guste. Es una peli incómoda de ver. Ya te lo digo. Es que además, yo creo que los directores, desde luego, y tanto... bueno, el guionista y todo, y yo creo que ya todo el equipo técnico de la película quiere provocar esa reacción, ¿no? Sí que es verdad que el director... tiene el peso de la responsabilidad en sus espaldas, pero fíjate, yo cuando fui a ver, yo creo que tienes una sensación satisfactoria crear miedo y tensión en el espectador, ¿no? Yo de las veces que más miedo he visto ver pasar es viendo precisamente pues la película de REC, por ejemplo, que fue una novedad. Vale. La primera, cuando la fui a ver al cine, la gente estaba súper tensa. Porque, claro, primero, un punto de vista de una cámara, ¿no? O sea, como digamos en vivo y en directo. Y luego, pues, juegan mucho con eso, con lo que no se ve, por supuesto, con los sonidos que llegan desde otro piso. Con la visión nocturna. Exacto, también eso más hacia el final. Cuando aparece la vecina de un piso que está ahí lejos, quieta, cuando no te tienes que estar quieta en una situación así. Y encima luego es muy bruta porque parece que están potenciados por el virus ese que luego es como que están poseídos, ¿no? Que se explica en la segunda. Y yo recuerdo de ver a la gente que dar saltos. De hecho, en la segunda también, yo la vi 2 veces en el cine y la gente ahí sí que estaba, de verdad, la segunda yo casi me reía más, o sea, me encantaba ver, más que estar viendo la peli, ver a la gente cómo lo pasaba, porque a mí, yo me acuerdo que tenía un amigo al lado y decía, que no hagas eso, le estaba diciendo a la pantalla, a la prota o a los que fueran, que no hagas eso, porque sabes perfectamente que ahí está el bicho o quien sea y se los van a merendar o te van a pegar un susto. Esa peli yo creo que está muy bien llevada, porque además, vale que también es mucho de espectáculo de recrearse, sobre todo cuando rebobina la cinta en la primera, pero crea una tensión, ¿no? También viendo el orfanato, parece que tira un poco al cine español, pero es verdad que el orfanato cuando la vi en el cine,
que estábamos en la sala 4 del Palafox, la gente estaba, tío, cagada. Pero que teníamos unas chicas al lado y estaban tensas ya de reírse de nervios. O sea, que es que decías, tío, y yo recuerdo que había una escena con el crío ese de la cara, que es que estábamos todo el cine cardíacos. O sea, es una sensación, otra vez lo que has dicho, controlada, porque sabes que te vas a ir al cine y no va a pasar nada, ¿no? Pero yo creo que, joder, que los directores tienen que llegar a ver la peli ahí con el público y decir, bueno, lo he conseguido, pero de sobras. Sí, de hecho hay un ranking de películas rankeadas por ataques al corazón. No sabía. El orfanato estaba, pero la primera es Insidious. Ostras, oye, pues es verdad, no me acordaba. Sí, pues Insidious te pega algún... Lo que pasa es que Insidious es una peli... Yo quería hablar esto luego de susto y no de crear tensión, que yo creo que ahí es donde está la magia, en crearla... Exacto. De meterte la semilla del miedo y que vaya creciendo en ti. Pero eso, bueno, luego hablamos un poquito. Es que, sí, en los videojuegos está perfectamente explicado la diferencia entre lo que se llama en videojuego jump scare, que es como el susto. El típico, te ponen la música a tope y sale pues sale el niño, sale la tal de golpe, entonces es como... Y por otro lado está el terror. El terror es esa sensación, y así te lo enlazo con una peli, es esa sensación de lo que pasa antes. Ya hay una peli que la vi hace tiempo, yo de verdad que soy un poco cagado con estas cosas y no suelo ver películas y ya sabes que los videojuegos de miedo, tú cabrón porque me metiste el Alien, pero yo de normal, no, porque lo paso mal y no, pero salí con una chica que le molaba mucho ver pelis de miedo y tal, y bueno, acompañado pues sí. Y entonces veíamos pelis y había una peli que va de lo contrario, en vez de tener el susto, era de como que todo el rato está a punto de pasar algo y es todo el rato tensión. Hablo de Rosemary Baby. Pues sí, de Roman Polanski en el 67. Pues me pareció magistral porque juega con eso, con tensión durante... O sea, se pueden hacer spoilers porque estamos hablando de pelis que han pasado más de 10 años. Sí, adelante. Pero lo que haces todo el rato, crearte una situación súper incómoda, la típica Stephen King, estás en un pueblo, todo el mundo parece estar en el ajo y tú sabes lo mismo que el protagonista y pues esto. Entonces está esta mujer, Mia Farrow, y todo el rato ves que pasan cosas raras y todos son sospechosos y es paranoia constante, es paranoia. Y todo el rato te creas esa tensión para solo al final resolvértela. Con la magistral fiesta esta de los viejos, con el Hail Satan y todo esto. A mí me parece magistral. Esa película vira al azul, ¿no? Se va todo volviendo más azul, creo. Conforme avanza. Pues eso no me acuerdo. Predomina el color, un color de la maldad, digamos. Que es el... Sí, fíjate, además es muy evidente. Pero es brutal cómo manejan esa tensión durante toda la película, te hace sentir incómodo, pero sí que al final te hace ese release de ya entiendes, pero vamos, la actuación es brutal y el miedo al final de Mia Farrow cuando ve al bebé, a su bebé, digamos, dice, los ojos, ¿qué le habéis hecho con los ojos? ¿Sabes? ¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos? Tiene los ojos de su padre. Y todo el mundo está con lo de Satán. Es bastante para ser un terror. Estamos hablando del 67. No tienes los medios para crear un terror y un tal como tendrías ahora, pero es psicológico, ¿sabes? Y lo hace muy bien. Una puntualización de esa película. Bueno, dos. Ese final del crío que cuando lo ve y tal. Hay una película española también, me acabo de acordar, que se llama Mientras duermes, que sale Luis Tosar,
que también da bastante mal rollo, porque en esencia No va es- de un sucubo que lo tienes ahí cuando no te enteras. Y el final, Sí. el plano final es aterrador. No lo voy a contar porque es una peli, no es tan, o sea, es de hace unos años, de hace 8 igual. Pero No, que no la he visto. pues echar un vistazo. Y luego, a mí en La Semilla del Diablo lo que me chocó mucho es cuando, porque quieren tener un hijo, ¿no? Cuando se Sí. acuestan para para copular, así de claro, y a ver si suena la flauta ya de una vez, es que se están desnudando los dos sin ganas, como si fuera una cosa de, bueno, pues son las 9, bueno, pues nos ponemos al tema a ver, pero ¿verdad? Se están desvistiendo ahí como, bueno, pues venga, pues un día más a ver si hay suerte. El marido le dice en una, viene Mia Farrow con el pelo, ¿sabes? Cortado, súper corto como un chico, y le dice, has pagado por eso, le dice el marido. Pues a mí es una cosa que también me incomodó un poco de, joder, venga, un poco de alegría, unos vinicos antes, hombre, una cena romántica. No, pero es que no te da nada, esa peli es como, no te da ninguna, ¿sabes? No te da nada a lo que sujetarte, es todo un contexto pobre, incómodo, ¿sabes? Juegan con eso. Sí. Y es que antes has mencionado a Rec, ¿tú sabes de qué peli bebe Rec? ¿Cuál fue la primera peli que se hizo con cámara en mano? Sí, te voy a decir yo de dónde bebe recante después. No lo sé. Pero A ver. Dime. No, digo la primera peli que se grabó con cámara en mano. Con sí, la cámara, con la cámara, digamos, de... ¿Sabes lo que te digo, no? Cámara en mano. El proyecto La Bruja de Blair, ¿no? Exacto. Esa peli a mí me da bastante miedo. Y no hay tanto susto de golpe y de tal. Es la situación y que, bueno, inventó el género un poco de terror indie con la cámara en mano y la famosa escena de grabándose con la linterna, Sí. la imagen nocturna, todo eso de Rec, pues, y de muchas pelis que lo han hecho después, fue del proyecto de La Bruja Blair. Es que cuando salió REC, yo justo estudiaba el grado superior de cine y demás, y unos compañeros hicieron en un hotel de aquí de Zaragoza, que está abandonado, Sí. hicieron una especie de grabación como si fuera un videojuego, a lo Doom, pues con la cámara al hombro, y grabando, aparecía uno hacía de zombies, y la verdad es que para ser algo muy novato, daba susto, ¿sabes? Daba susto si estaba bien puesta la música. Y a los 2 años o así salió la de Rec, porque esto lo subieron a YouTube y demás. Y una vez Paco Plaza creo que era el que dijo, no, si hemos visto cosas por internet también que la gente ha hecho con la cámara, dice, pues esto era cuestión ya de llevarlo al cine o algo así. Y era como, yo creo que esto, y mis colegas, los que hicieron el vídeo, dice, yo creo que este tío ha visto nuestro proyecto de clase, porque era un proyecto de clase, tío, o sea. Un poco te lo digo porque era la coña que decíamos, ¿no? Pero vamos, no te descarte. Pero es verdad que sí, que La Bruja de Blair era más una peli que la publicitaron muy bien. En su época, cuando no había tanta... Jugaba con que no había tanto internet. No, claro, porque no la publicitaron como una película. Jugaba como con el rollo. Se ha descubierto una cámara de vídeo con imágenes. En plan rollo, no es una peli. Que eso también lo hacía Holocausto Caníbal. No sé si te acuerdas de esa. Sí, también. No la he visto, pero sí que lo sé, sí. Que yo me acuerdo que los actores de Holocausto Caníbal firmaron que durante un año después de la peli no iban, no sé si era un año, pero firmaron como después de la peli que no iban a salir en ningún medio para hacer creer que de verdad había pasado lo que había pasado en esas imágenes. Claro. Y aparte de Holocausto Caníbal es brutal porque después de esa peli se crearon estos acuerdos de firmar de ningún animal ha sido herido durante esta película, porque en esa peli lo que hacen es que con la tortuga, con el mono, es que además yo me acuerdo que cuando iba al yo que sé, al Stifos o al Blockbuster a alquilar alguna peli, iba con mi hermano, yo era pequeño, ¿no? Y le decía, y la de Holocausto Caníbal ponía censurado, salía los matorrales, pero en el centro salía censurado. Y le decía a mi hermano, ¿esto por qué es así? Y creo que decía, pues porque sale un tío empalado o algo así. Y yo, pues... Claro, y jugaban con que había pasado de verdad. O sea, te decían
y el director hizo comentarios. O sea, no el director, sino como la gente que estaba dentro del proyecto. O sea, era todo muy raro. Pero del proyecto La Bruja Blair, pues eso se grabó todo. Los 81 minutos que pone que dura el metraje, se grabó todo con una cámara de... no de hombros, sino de estas como la de Rec. Y por qué da tanto miedo esta película, no lo sé, pero el final, ahora se puede revelar, pero yo te juro que estuve meses con el final del tío mirando a la pared, grabado en la cabeza. Qué mal rollo. Es que no es un susto, no es ver a la bruja, es ver al tío que se supone que había muerto sin moverse, como de cara a la pared. Daba muy mal rollo. Luego en la segunda sí que tiene más sustos. Es muy buena, como peli de terror de sustos. La segunda es también muy buena, pero vuelve a salir y ya hay más. Pues sale la bruja, sale es más normal, pero el final de la primera me dejó muy mal cuerpo, porque no hacían unos efectos súper locos, simplemente era como 2 segundos antes de caerse la cámara del tío ahí en la esquina de la casa abandonada. Muy mal rollo, eso me creó mucho terror. Mira, sí, me acuerdo, y no me acuerdo de otras tipo de Conjuring o de este rollo que también he visto. Es que yo ahora, para seguir un poco con el tema de pelis, que es un poco lo más recurrente también, sí. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, 17, que era... Me empapaba de mucho cine con un amigo, con Adrián, y yo recuerdo que los viernes después del colegio iba a casa, comía y luego me iba al cine a la sesión de las 4:15 o a las 4:30, y veíamos muchas pelis de estas japonesas de se supone que de miedo, ¿no? Pues la de The Ring o La Maldición y cosas así, que luego no me terminaban a mí de acojonar tanto. Lo que pasa es sí que hay una peli que me acojonó mucho y la sigo viendo de vez en cuando porque, pues otra vez volviendo a que me gusta esa tensión y esa incomodidad que te produce, que es Mulholland Drive. El otro día que hablamos de David Lynch. Desde luego, a mí esa peli me acojonó vivo. O sea, porque lo primero, la primera vez no la entiendes. O por lo menos en mi caso yo no la entendí. Con lo cual estás en un terreno al que no sabes en dónde aferrarte. Luego, por supuesto, la atmósfera, el desconocimiento, el sí. Club Silencio ese que hay, que lo sigo... Mira, es que ahora me sigue llevando el cántico de la cantante que hay ahí cuando canta, que además se va y sigue sonando su voz, que es una cosa muy David Lynch. En esta película, y la banda sonora también, me encanta. A veces me la pongo porque pues me altera algo dentro del cuerpo, ¿no? Y me gusta recordar. Hay una escena en esta película, concretamente, que es una cafetería, están hablando dos, y le dice: sé que hay una persona allí fuera, en ese callejón. Y dice: pues vamos a verla. Dice, como que no quiere ir a verla. Dice: no, pues hay que enfrentarse al miedo, vamos a verla. Y ellos dos salen y se dirigen a ese callejón al que donde te han dicho que hay una persona. Y la cámara continúa, hace todo el trayecto, no hay corte, hace todo el trayecto hasta el callejón. Y tú sabes que tal como han dicho, hay una persona ahí que le causa miedo, ¿no? Sí. Y vas con ellos, y efectivamente cuando la cámara se acerca al callejón ese, aparece una persona con un aspecto, digamos, de vagabundo, que simplemente se asoma, mira al frente, mira a cámara, y te pegas un susto, y en ningún momento grita ni nada, simplemente sale y te asusta. Y eso es puro lenguaje cinematográfico y es muy difícil de lograr ese efecto. Y esa escena la sigo viendo y me causa... es que se me están poniendo la piel de gallina, tío. El generar terror sin utilizar eso, el típico toque de orquesta como súper estridente y subirlo de golpe o grito o tal, es bastante jodido. Sí, aquí sí que puedo usar una cosa de la música, pero realmente cuando sale el tío o la persona esa, lo que sea, porque creo que nunca he llegado a descifrar qué es, me da... O sea, sí que hace una cosa de... hace un poco con la música, pero no es un susto que salga y grite a cámara, ¿sabes? Es como una persona tranquila. Y es lo que incomoda. A mí me pasó eso con
No la voy a comentar porque la comentamos el otro día, la de It Follows. Pero me pasó cuando se encierra en la habitación y ha visto, no sé si era una señora mayor, no sé qué, y está llamando a la puerta y de repente cuando se consigue abrir la puerta no entra una persona como de 2 metros, que no te esperas. Sí. Eso me dio miedo, tío, porque no te lo esperas y simplemente es él entrando. Pero es inesperado, pero no es ni grito, ni música, simplemente es, pues eso, una especie de ente de 2 metros entrando cuando no te esperabas algo así. Entonces eso produce terror. Luego hay una cosa cuando el terror se convierte en, digamos, un poco en realidad o bebe de la realidad, porque por ejemplo antes que has mencionado que el proyecto de la Bruja de Blair se publicitó muy bien, ¿no? Diciendo que se ha encontrado esta cinta, que esto es real y tal. A mí de pequeño también una peli que me acojonó bastante fue Candyman. Candyman, que está basada en un relato de Clive Barker, que Clive Barker es un poco es un autor muy aclamado por sus obras de terror, pues como Hellraiser, por ejemplo. En este caso, Candyman está adaptada del relato o la novela Lo Prohibido. Y para que no sepa, Candyman es otro personaje de estos, por meterlo, terroríficos, que se carga gente. En este caso le falta la mano derecha y lleva un gancho. Es negro, lo digo porque decían que era como el primer personaje de terror negro, ¿no? Y esta película, bueno, el contexto un poco es que hay una investigadora que está sacando una tesis sobre unos asesinatos sobre un tal Candyman, que es como una leyenda urbana, y se acerca a unos apartamentos que se llama Cabrini Green Home, y ella dice que, bueno, pues los investiga estos están en Chicago, por cierto, investigan los asesinatos para darse cuenta de que, bueno, cuando sale del complejo del vecindario, pues para darse cuenta de que le ataca a un tío que dice que es Candyman y lo detiene la policía y el tío no es Candyman ni hostias. Entonces se le representa el auténtico Candyman, que es un tío que le salen abejas, y dice que bueno, que ya ha manchado su reputación, digamos, y que ahora va a empezar a cargarse gente. Y era una película, bueno, hay un trasfondo. Este tío era era hijo de un esclavo que pintaba muy bien y se enamoró de una mujer a la que pintó y que tuvo un hijo con ella. Entonces, pues en esa época, durante el siglo XIX, un poco antes, a principios, pues le cortaron la mano derecha y luego lo ejecutaron por tener un hijo con una blanca, y luego las semillas las esparcieron por el recinto, que es donde se construyó esto de Cabrini Green. Y luego dicen que si decías, no sé si 3 o 5 veces la palabra Candyman frente al espejo, lo invocabas, ¿no? Pues esto de Cabrini Green... ¿Como Bloody Mary? Home, ¿el qué, perdón? Como lo de Bloody Mary. ¿Ah, sí? Eso no sabía. Sí, lo de mirar. Si tú vas a un espejo por la noche con una vela y dices Bloody Mary 3 veces, sale Bloody Mary del espejo. Eso es la leyenda, ¿no? O si vas con un vaso vacío, te lo llena. De Bloody Mary, eso estaría bien, ¿eh? En plan, oye, me sirve otra, por favor. Eso sería muy español, ¿eh? De una español decir, un momento, chavales, han cerrado los bares, tengo la solución. Yo tenía un meme que era algo así, como que decía Bloody, y salía la tía y hace, por fin una mujer que me quiere, ¿sabes? Si la cogía ahí. Ostras, pues no lo sabía. Pues lo mejor de todo es que lo de Candyman, luego esto de Cabrini Green Home, fue un complejo que existió en Chicago, donde he dicho, y prácticamente marcó una era. Es muy curioso leer sobre este vecindario. Hay documentales para que los quiera ver, un poco profundizar, y es como algo que existe de verdad, ¿no? O sea, pues coge y dice, venga, pues de esta realidad vamos a sacar una leyenda, y entonces acaba alimentando. Siempre se dice que alimenta la leyenda, pues aquí en este caso alimenta la realidad, quizá. Es chulo. Hombre, el terror basado en digamos en lo real todavía se sustenta más, ¿sabes? Porque cuando es demasiado no realista, pues puedes desconectar y decir, bueno, ¿sabes? Esto no me puede pasar. Pero cuando lo alimentas de los propios miedos que pueden pasar, es cuando más terror da. Y no sé, por si has acabado con películas, lo siguiente que tengo son libros. Sí, yo tengo alguna cosa por sí. Vamos a pasar a libros o a relatos. Más que libros, tengo algún relato y tengo tebeos. Vale.
Hostia, Bueno. seguro que vamos a coincidir y... No te creas, ¿no? Porque yo creo que si has dicho relatos, igual dices algo de Lovecraft. Sí, por supuesto. Vale. Pues... Pero, bueno, pues venga, para ti empieza. No, iba a nombrar así un poco rápido, tío. ¿Veías Pesadillas? ¿O leías Pesadillas? Leía y veía. Es que luego hicieron la serie. Veía, magnífico. Era genial. A ver, no daba un miedo... Claro, lo lees con 9 años. Sí, sí. Exacto. Tío, yo creo que lo que más miedo me daba... No miedo, pero... ¿Tú te acuerdas de la intro? Cuando con unos efectos malísimos ponían al perro con unos ojos amarillos y ponían a una mujer en el cartel que se le cambiaba la expresión. Me daba mal rollete, tío. Y leía Pesadillas de pequeño. Yo creo que lo típico que la gente empieza con el barco de vapor. Yo empecé con Pesadillas. Sí, ¿cómo se llama? Un día en Horrorlandia, ¿no? Era el primero, creo que se llamaba. O Sangre de monstruo. Leía. Sangre de monstruo, sí. Mítico. Luego el muñeco viviente, ¿no? Uno que era una marioneta. Había uno de un Bigfoot, no sé, me acuerdo así un poco... Sangre de monstruo, sí, Sangre de monstruo. Luego había una de un campamento, creo. Había un montón, yo los leía. Además, ¿te acuerdas que brillaba el título Sí, en la es oscuridad? verdad, y tenían como relieve, sí, es verdad. Sí, Mira, sí, R.L. Stein era el creador. Sí, R.L. Stein. Sí, las 60 portadas, libros, ¿no? había 60. Pues si no me leí los 60, 30... y luego la serie, claro, que la veía en Fox Kids o algo de esto. Pues además mis padres me compraron esos libros, porque aunque en casa siempre hemos sido muy lectores, mis padres decían, pues lee esto, pues hay que comprarle libros para que siga leyendo. Y los cambiaba con gente del colegio y demás, o sea, los prestaba. Alimentar la adicción. Aquí estoy viendo en internet que venden la colección entera, tío. Hostia, ¿por cuánto? Pues no sé, habrá que meterse. No. Pues claro, pero los tienes en la... ¿Qué? Yo alguna vez creo que... Pero tampoco daban miedo de... Además molaba, lo que molaba era que te leías, por ejemplo, pues eso, la del muñeco viviente. Y luego salía el capítulo y decías, ¡guau! Han puesto el capítulo del muñeco viviente. Claro, El Sangre de monstruo, tío. Luego había uno de un superhéroe que tenía una base, que era un holograma, que le ocultaba un holograma. Sí. Yo creo que era un poco más así, más rollo aventura ciencia ficción a veces que miedo. De hecho me recordaba mucho por lo del giro final, que siempre, si te acuerdas, tenían como un giro al final. Sí. A Twilight Zone, que tampoco era de miedo. Simplemente era un poco de... Es que no sé cómo definir el género, pero una ciencia ficción con temas así un poco escabrosos. Entonces me recordaba un poco a Twilight Zone. Sí, porque de hecho creo, mira, voy a aprovechar para dar paso a un inserto de un colaborador y así enlazamos un poquito con lo de Twilight Zone, pero va a hacer un repaso por la cultura popular desde cuadros hasta acabando con series, un poco una visión personal del miedo. Y bueno, mi colega mi amigo se llama Carlos, tengo muy buenas conversaciones con él, dignas de podcast también. Vamos a escucharle y así aprovecho para luego enlazar con una cosa que has dicho. Una de las primeras cosas que recuerdo que me provocaron miedo cuando era pequeño, cuando era niño, era la pintura de Goya, Saturno devorando a su hijo. Era muy pequeño, tendría unos 5 años y estaba impreso en una cajita de cerillas de fósforos. Entonces lo vi y la verdad es que me asustó. O sea, es impresionante. La pintura de Goya, Saturno parece un oligofrénico con los ojos muy abiertos y del niño solo vemos el culete. Le falta la cabeza y los brazos porque se los ha comido ya a su padre. Es una pintura que es bastante impresionante. Es decir, hay otros cuadros del mismo tema. Desde Saturno devorando a su hijo, por ejemplo, hay una de Rubens. Si tú buscas en Google aparece la de Rubens, que murió en Amberes, por cierto, Rubens, y que no es tan tenebrosa, es como más luminosa, se ve mejor la escena y incluso el niño es más rollizo, es más de Rubens, es que dan ganas de comérselo, dan ganas de morderle tú mismo. Cine. Bueno, aquí llegamos donde la matan porque en el cine
se puede citar una y otra vez y de forma reiterativa. Mucha gente citará El Resplandor, El Exorcista, una de una japonesa que sale de un pozo, un niño que se aparece en medio de no sé dónde, tal. Bueno, pero yo lo que sí que recuerdo que me impactó y que me impactaron con bastante fuerza serían, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero. Recuerdo haber visto la película en casa de mis padres una madrugada, la primera vez que la veía. Y mi casa tenía un pasillo largo en forma de U, con unos techos muy altos. Y cuando me tuve que ir a dormir, después de ver la película, iba mirando las esquinas esperando que el xenoformo no estuviera allí esperándome para comerme el cerebro con su triple boca. También recuerdo una película Fantas de Don Coscarelli, donde la música, los ambientes, la trama y el villano personificado en aquel hombre alto, representado por un actor que se llama Angus Scrimm, un tío curioso, que tiene una estremecedora escena en medio de la película donde este personaje interacciona con un camión de helados que también yo creo que es memorable. De cine más reciente recordaré la película Jeepers Creepers, donde también creo que la música, la trama, las referencias a otras películas convierte en una película que me parece muy disfrutable, y el final no es que no da ningún giro, pero la última escena, digamos, es aterradora a lo mejor en lo que no se ve pero se sugiere. Una cosa genérica son los zombies, siempre me han dado mucho miedo, al menos durante una etapa de mi vida. Recuerdo haber visto La noche de los muertos vivientes de Jorge Romero, yo en casa la vi en tiempos, y luego la repesqué en la Filmoteca Zaragoza, donde estaba el antiguo cine Liseos. Recuerdo haber vuelto a casa y haber visto una figura en lejanía que me pareció que se bamboleaba y que evité para poder llegar a mi casa cuando salía aquella tarde. Los zombies han sido sobreexplotados hoy en día, que decir, se ven tantos, hay tantas series y tantas películas que la verdad es que yo creo que ya producen ya no cansancio sino sopor. Destacaría en El amanecer de los muertos de Zack Snyder, cuando Zack Snyder les dio una nueva vuelta de tuerca cuando los hizo correr. Los muertos corredores eran terroríficos, aunque a lo mejor corrían porque corrían alejándose del Snyder Cut de la HBO, que promete también causar mucho miedo. De aquí pasaríamos a series de televisión, y aquí citaría a Narciso Ibáñez Serrador, autor de la película ¿Quién puede matar a un niño? Es Terror bajo el sol del Mediterráneo. Es una película de terror atípica, donde gira un poco lo que es el entorno o el canon o la forma de contar el terror de la época. Bueno, dejando ese cine aparte, tendría que citar Historias para no dormir, una serie de televisión que realizó durante las décadas de los años 60, 70 y 80. En concreto hay un capítulo que se titula El fin que empezó ayer. Este capítulo se hizo en 1982 y es una trama de extraterrestres infiltrados en la Tierra. Y hay una escena en concreto casi al final de la historia, antes del cierre de la historia, que a mí es una secuencia de un segundo, menos de un segundo, que la verdad es que me aterrorizó en su día. Además, en televisión también comentaría El misterio de Saint Lot, una serie de 1979, que en España se emitió un septiembre de los años 80, no sé qué año debía ser, pero en septiembre sí que recuerdo que era septiembre. Destacaría de esta serie, es una serie donde trabajan actores como David Soul y James Mason, así conocidos. Mason ya pues un poco retirado del cine, acabando en estos productos televisivos, ¿no? Hay una escena donde un niño que ha muerto, que está convertido en vampiro, busca vampirizar a su hermano. Hay una escena en la ventana de la habitación de los chavales, que es que esa escena merece que se vea toda la serie. También hay una serie que es inglesa, se llama Los rivales de Sherlock Holmes. Es una serie se hizo en 1971, trata sobre detectives contemporáneos de Sherlock Holmes, pero que no son tan famosos, ¿no? El capítulo que yo recuerdo que me impactó bastante aparecía Donald Pleasance, interpretaba a Carnacki. Carnacki es un detective insólito creado por William Hope Hodgson. Es curioso que Donald Pleasence luego se dedicaría a perseguir en las películas de John Carpenter a Michael Myers. William Hope Hodgson es un escritor de principios del siglo XX. Es un tipo con una vida turbulenta que escribió sobre viajes marítimos y terror, a veces unando ambos géneros. Este autor destacó que tiene un relato aquí en España se lo publicó Valdemar en el libro que se llama La nave abandonada. En este libro, en la última parte, hay un relato que se llama Los habitantes de la isla Middles, y es una delicia de escalofrío. Es una historia que es aterradora, vamos, está el libro bien, pero al final ya es la guinda que cierra el pastel. Hodgson fue un inspirador de Lovecraft, también lo fue Algernon Blackwood, del que había que destacar pues Los Sauces o El Wendigo,
discípulo de estos, Lovecraft, su literatura no es que dé miedo, pero sí que da una angustia existencial, en el que nos hace ver que estamos en un mundo abandonados a fuerzas que nos detienen mucho. Su personaje Chulú, como he escuchado, no es Godzilla. Pues Chulú es un sueño, es un rumor, es una pesadilla, es un poema de un loco o una plegaria de una tribu perdida, ¿no? Que es algo sugerido, que está durmiendo debajo de nosotros esperando. También me gusta mucho Howard, Robert H. Howard, el creador de Conan, cuando se adentra en los universos o en los mundos lovecraftianos. Destacaría de un relato suyo que es La Piedra Negra. Es también magnífico. También en literatura traería aquí al Quijote, pero no por el texto, sino por las ilustraciones. Si tenéis alguno, yo creo que es bastante popular en edición, con ilustraciones de Gustavo Doré, en donde el autor, el artista, convierte las elucubraciones de Don Quijote en gigantes, dragones, que reparte por toda la página y tal, y algunas son, para un niño, por ejemplo, como cuando yo pude ver ese libro, bastante aterradoras. Esos son un poco los miedos que me ha podido dar la cultura pop. Bueno, pues esta ha sido la visión del miedo de Carlos. Estamos muy agradecidos. Y ya que ha mencionado Historias para no dormir a Ibáñez Serrador, nunca me sale el nombre cuando hago el podcast. En el pasado podcast tampoco me salía el nombre. Narciso Ibáñez Serrador. Yo creo que antes... ¿Eso qué ha sido? Eso ha sido la segunda cerveza. Eso ha sido zumo de talento, ¿eh? Eso ha sido zumo de talento, sí. Continúe. Pues este Ibáñez Serrador tenía mucho talento e hizo Historias para no dormir, como ha comentado. Y hay un capítulo, y yo creo que un poco lo de Twilight Zone es parejo, similar a Historias para no dormir, por supuesto en España, con menos medios, pero con una desenvoltura bastante defendible para lo que era en la época. Y había un capítulo en concreto que se llama El asfalto. De hecho tengo aquí un libro, una recopilación de Domingo Santos, que se llama Lo mejor de la ciencia ficción española, editado por Martínez Roca. Es un libro de estos de feria del libro de segunda mano. Y hay un relato escrito por Carlos Buiza que se llama El asfalto. Y el asfalto es, bueno, pues va de un hombre que va por la calle un día muy caluroso, y el que interpreta a ese personaje es Narciso Ibáñez Menta, que es el padre de Narciso Ibáñez Serrador. Y bueno, este personaje lleva una pierna enyesada y va caminando por la ciudad durante un día caluroso, de tal manera que pasa por una zona donde acaban de echar asfalto, y entonces hay tanto calor que el sol derrite ese pavimento, y el tío con tan mala suerte que pone el pie ahí y se va hundiendo poco a poco, y no puede despegarse, ¿sabes? Y bueno, le va pidiendo ayuda, primero creo que es a un niño, luego pasa más gente, y bueno, que el tío se sigue hundiendo, pasa un desfile, nadie le escucha, y la verdad es que dices, joder, este tío está aquí a plena luz del día, nadie le ayuda, y nadie le pasa a la policía, creo también, es una deshumanización completamente. Y bueno, como que al final el tío a plena luz del día acaba enterrado ahí, en el asfalto, y nadie le ayuda. Además siempre nos viene un poco a la cabeza la película de Enterrado, precisamente, ¿no? Que está un tío a varios metros bajo tierra, pero es que este hombre está a plena luz del día. Es un relato, tanto el relato como el capítulo, que se puede ver en internet, en RTV. De hecho, este capítulo ganó una ninfa de oro. Es el primer premio que recibió RTV, y ganó una ninfa de oro al mejor guión del festival en Montecarlo en el 67. Lo tengo aquí apuntado. Y, joder, a veces creo que es muy sencillo a veces dar miedo de noche, que se vea pocas cosas, pero muchas veces donde yo creo que la maestría está en dar miedo, pues eso, a plena luz del día, ¿no? Y luego este hombre también tiene una película, se llama, siempre te voy a mencionar, ¿Quién puede matar a un niño?, también ambientada en pleno agosto en un pueblo vacío de Baleares, donde realmente te causan los puñeteros críos una tensión de decir, señores. Entonces yo creo que este podría ser un poco la respuesta a
a la Twilight Zone, que no sé cómo se tradujo aquí en España, ¿no? Siempre que parece que barro un poco para casa, pues aquí está mi aportación para Sí, hoy. eso es verdad. Bueno, me ha recordado lo de quién puede matar a un niño. Si son alemanes, ya te digo yo, que son muy pesados. Pues de comentar de libros, tío, el único libro que me ha dado miedo, mira que es difícil leyendo que te dé miedo, la única vez que lo he sentido ha sido leyendo el testimonio de Randolph Carter. Oh, De Lovecraft. Sí. La única vez. No sé si te acordarás de... Bueno, sí, de Lovecraft. Yo creo que haremos algo de él. Sí, Pero lo escribió esto en 1919. Y básicamente es como un relato, pues, está encuadrado un poco en los mitos de Cthulhu y tal. Pero entonces este relato es como muy sencillo, muy simple, y es simplemente que Randolph Carter, pues que es un investigador del misterio, es el Iker Jiménez de Massachusetts o de Providence. Y tiene otro compañero del oculto. Oh, ya sé cuál es. Es que es increíble. Es que el final es brutal. Harley Warren. Y me crea no sé, yo para acordarme cuando han pasado más de 10 años de que lo leí, imagínate. Y no sé si te acordarás que están investigando algo de un tema de puertas al inframundo, de un tema de, bueno, ya sabes, del rollo Lovecraft. Y entonces van a un cementerio y una tumba tiene unas escaleras. Y lo que hace Randolph Carter es quedarse arriba y el compañero va bajando y se van comunicando por una línea de teléfono. Sí. Y además hace clic, ¿no? Cuando van a hablar hace clic. Sí. Y la comunicación da un mal rollo, tío, un miedo cuando... Claro, porque te va dejando con la incógnita de qué está pasando allá abajo, y al final le dice como que hay un silencio y dice que huya, y entonces de repente se corta la comunicación y como que pasa un rato y se oye una voz diciendo que Warren está muerto. Sí, es que le contesta otra... Me estoy acojonando ahora mismo, recordándolo. Es que es verdad. Sí. Ese es un momento comparable a lo de Mulholland Drive que he contado, tío. Pero en libro, tío. ¿Cómo tienes que contarlo de bien para que en un libro te cree eso? ¿No? Sí. No me parece de genio. Vamos. Es que le contesta otra, además que tiene una voz como grave. Yo me acuerdo, es que además cuando lo has mencionado digo, tiene que ser este. Porque sin el soporte visual, sin el soporte musical, es jodido. De hecho, el maestro de esto es el que creó, para mí, 3 géneros. Edgar Allan Poe, por mencionarlo rápido, cuando leí Historias Extraordinarias, es el que crea la novela negra, digamos, de detectives. Porque estamos hablando que Edgar Allan Poe nació al principio del siglo XIX. 100 años antes de las novelas de Arthur Conan Doyle. Dijo Arthur Conan Doyle que se basó en lo que había escrito Poe para escribir Sherlock Holmes. Pero es que luego Lovecraft también bebió mucho de Edgar Allan Poe. Sí, todos, tío, ya te digo, todos lo han mencionado como el genio que creó, digamos, la ciencia ficción, la novela de detectives y el terror psicológico. El terror psicológico hay unas cuantas que quería mencionar así. Creo que empieza un poco... las novelas de detectives siempre se refieren a los asesinatos de la calle Morgue. Exacto. Y cuando hablan de terror psicológico, creo que el que nombran siempre es La caída de la casa Asher, que es maravilloso. Pero el que quería nombrar y que leí y todavía me acuerdo de lo bien y el terror, cómo utiliza digamos, la tensión, no el del corazón delator, sino el del gato negro. El del gato negro te pone en la piel, digamos, de un tío que te lo presenta como que es un amante de los animales, pero que poco a poco se va convirtiendo en un monstruo por culpa del alcoholismo y por culpa y como que tiene esa ira y mata a un gato.
Bueno, yo ahí ya me entra la ira. Y entonces luego aparece otro gato que es igual al primero, pero con una mancha, y como que representa la culpa, representa... Poco vuelve a jugar con eso, como el corazón delator. Y digamos, ese gato le está encordiando y el tío tal, y al final se quiere cargar al gato, pero la mujer se pone en medio y se carga a la mujer, y el gato hace al final que detengan al tío. Pero lo hace con una maestría, y como que notas al tío sufriendo, y como que el gato simplemente en el imaginario de representa esa culpa, representa... Entonces juega muy bien con la tensión que está ahí, y que el tío tiene esa culpa y todo el rato tiene subyacente como el yo no soy así, pero acabo haciendo esto. Entonces como que muestra la verdadera cara, pero que estamos hablando del principio del siglo XIX, que no estamos hablando de literatura moderna. Todos han bebido de Edgar Allan Poe, por eso quería mencionarlo como maestro del terror, porque todos han mencionado a Edgar Allan Poe como uno de los, digamos, de inspiradores un poco del género. Pero la pregunta es, ¿de quién bebía Edgar Allan Poe? Pues bebía de que... Mira, me gusta esa pregunta, porque bebía de lo que le daban. Decían que era alcohólico. Sí, ya lo sé. Pero era el problema, ¿no? El problema era que era bipolar, como Van Gogh. Ese era el verdadero problema, que el tío estaba loco, psicológicamente no estaba bien, y no era por el alcohol, tenía un trastorno bipolar. Entonces tenía episodios de euforia, tenía episodios de depresión, y de hecho murió en una movida súper rara que todavía no se ha explicado, que desapareció y volvió a aparecer como con otra ropa y ya con problemas de salud, y no se sabía dónde había estado, y simplemente como que lo único que decía, él no decía nada con sentido, pero solo decía algo así como que Dios se apiade de mi alma. Eso es que salió un día 30 después de ver Babel y tuvo que... Y aparece un día 6 de diciembre, ¿sabes? El día de Reyes, en plan... Que ha sido muy loco esto. Sí, total. A veces con el terror psicológico es que yo creo que a veces nosotros somos también los que vamos ya predispuestos a acojonarnos. A mí no me pasa del todo, porque me tiene que entrar en el ser, en el alma, ¿no? Ese miedo, en los huesos, en mí. Pero es verdad que a veces yo creo que en ocasiones la película que te imaginas tú que vas a ver y crees que vas a ver, luego resulta que acojona mucho más, o es mejor de la que te ponen, ¿no? A mí me pasa, antes que mencionas las películas estas de terror asiático, pues sí, me imagino una peli que me va a estar cagando todo el rato de miedo, y no, te das un sustito por ahí, ni siquiera una tensión, jolín, que la tensión es lo que más incomoda, ¿no? Entonces yo creo que a veces le llaman el terror psicológico precisamente porque si no juegan con un buen guión, una trama que te haga pensar mucho, como la que has comentado del gato, pues al final es como que el espectador juegue, ¿no? Que por supuesto no es un timo, pero ahí está. Yo creo que un director comentó que él, no sé si era la Matanza de Texas, dijo que la que más le acojonaba era precisamente la película que él imaginaba que iba a ser, ¿no? Que se imaginaba con los ruidos que ya cuando la estaban viendo sus padres ya no le dejaban verla. Ese terror psicológico me gusta pensar que funciona de esa manera también. Antes quería mencionar, se me ha pasado simplemente esto, a veces también las películas de miedo dan un poco de... o el terror en general, cuando no hay una explicación. Y hay una muy famosa española que se llama La Cabina, que está es de Garci también. Creo que está metido también Ibáñez Serrador metido de por medio. Y es una película en la que un hombre se mete... Ahora que ya me disculparás, pero no me acuerdo el nombre del actor. Es muy famoso. Pero se mete en una cabina, se queda encerrado. La gente se queda alrededor mirando. No es José Luis López Vázquez. Exacto, jolín, sí. José Luis López Vázquez. Que murió en 2009, sí. Sí, pues hace 11 añicos. Pues se lo llevan, lo meten ahí, le dan un paseo, se ven todas las circunvalaciones de Madrid, se lo llevan a un sitio, lo meten bajo tierra y lo dejan ahí con otros tantos gente que está muerta ya en las cabinas. Y la vi hace relativamente poco, igual el año pasado, porque
la volvieron a echar remasterizada, la echaron a la tele, yo la vi ahí sin grabarla ni nada, y dije, joder, es que esta peli, aunque sea de hace... Bueno, es un cortometraje, pero dices, es que no hay una explicación. Es un poco también como de los libros enlazando con La Casa de Hojas, que es un libro que es enorme, que simplemente me pareció muy tocho, pero es un libro que va... Bueno, lo meten dentro de la literatura ergódica, que es como que se hace referencia a sí misma, o como que la propia novela está contenida en sí misma, que hay estudios dentro de la propia novela, ¿sabes? Se utiliza la maquetación, a veces lo tienes que leer como si lo giraras. Y va de una casa cuyo interior es mayor que el exterior, que es algo que no se puede pensar realmente, que algo ocupe más por dentro que por fuera. Y también juega un poco con eso, con tu capacidad de imaginar hasta qué punto puede ser eso posible. Y hay un momento en que abre una puerta y se empiezan a meter como en un subterráneo, pero que a la vez se extiende demasiado para lo que es el área de la casa. Y recuerdo que tengo la imagen muy clavada de una escalera que bajan en espiral, que se pegan como 5 horas bajándola. Está a oscuras, tienen que llevar equipo también, como has dicho tú antes, lo de la bruja de Blair, van grabando, llevan linternas, pero luego en cambio si tardan 5 horas en bajar, suben en 10 minutos. Una cosa así muy extraña que también te produce terror porque no sabes por dónde sujetarlo, ¿no? ¿Qué más tienes por ahí? A ver, el tema videojuegos me dan más miedo que las películas por una simple diferencia, por la interactividad, porque en la peli tú puedes no hacer nada, incluso, yo qué sé, no mirar, y la trama sigue, todo sigue, pero en los videojuegos tienes tú que avanzar. Si algo te da miedo y no te mueves, no avanzas. Claro. Eso consigue que los videojuegos, tío, creen mucha más tensión y mucho más miedo que cualquier película. Y por comentar súper rápido, me va a entrar, pero como hicimos el de los videojuegos la semana pasada, por decir 3, nombrar 3 y por qué dan miedo, ¿vale? El Alien Isolation da miedo porque es puro terror a algo que no puedes enfrentar. Claro. O sea, tú no te dan opción a luchar, no te dan opción a matar al alien, no te dan opción puedes huir y esconderte. Bueno, ahora lo experimentarás en el Outlast, que tampoco llevas armas, llevas una cámara. Pero eso da puro terror, tío, da puro terror por la indefensión y por el bicho y por... A ver, el videojuego es tremendo, ¿eh? El videojuego es brutal simplemente porque está hecho como la peli de Alien del 79, asemeja una cinta VHS y la atmósfera y la atmósfera de la Nostromo es súper conseguida, ese rollo retrofuturista, ¿sabes? Ese rollo estamos en el espacio, en estaciones espaciales de la hostia, pero utilizamos la pantalla verde de los 70 de ordenador. Ese rollo me encanta. Sí, bueno, en este caso es la Sebastopol, pero vamos, sí, ya sé lo que quieres decir, que está igual que la peli. De hecho yo... Ah, sí, he dicho Nostromo. La reseña que puse en Steam es que dejaba la película a la altura de un paseo en barca por un laguito. O sea, el juego realmente es mucho... La peli está muy bien, la de Alien es mítica, no hace falta mencionarla. Pero yo defiendo mucho el juego porque es que es un paso más, es lo que has dicho tú. Tú eres el protagonista, eres la hija de Ripley y adelante, y no te quedan otros más cojones que seguir adelante y con las consecuencias que conlleva. Y es que la han hecho genial en todos los sentidos, porque dices, bueno, la historia flojeará, la historia es la hostia. ¿Cómo vas averiguando todo lo que ha pasado en base a registro de cuaderno de bitácoras de diferentes naves? Pues consigues el de la Nostromo, consigues el de la Sebastopol, consigues el de... ¿Sabes? Entonces vas uniendo cabos, pero es como una peli en la que tú estás ahí. Luego otro juego que quería comentar es el Subnautica. No es de terror en sí, pero consigue darte terror por el miedo al abismo. Yo ahí me gusta, me encanta el juego, me encantó, por el rollo un poco biólogo, ¿sabes? El rollo identificar especies, pero llega un momento en ciertas áreas que es océano, es abismo, es negrura, y consigue crearte una sensación extraña, ¿sabes? El de
El miedo al abismo, que se llama. Está muy bien valorado en Steam. El otro día cuando me lo comentaste, está muy bien valorado. Pues es genial. Sí, y da miedo porque tiene esos sustos, porque claro, salen los bichos y tal. Pero el miedo yo creo que el miedo es cuando estás muy abajo, ya no llega la luz, estás rodeado por oscuridad, estás muy profundo y se te está acabando el oxígeno. Ese miedo te lo consigue transmitir. Y el último es Layers of Fear, que es el miedo a la locura. Es el miedo a ir perdiendo tu mente de una manera que, claro, tú no te das cuenta, pero vas perdiendo el contacto con la realidad. Es un miedo que yo también lo considero que lo tengo. El perder el contacto con la realidad hasta que no sabes distinguir lo que es real de lo que no. Y tú mismo no ser, digamos, el que está a los mandos de tu propia mente. Eso es la locura. Y este videojuego lo consigue transmitir. Te pones eres como un pintor en una mansión que va cambiando conforme va cambiando tu mente, que quieres hacer tu obra maestra y ha pasado algo con tu familia. Es genial como está hecho, porque la manifestación de tu locura se va a la mansión. La propia mansión está reflejando eso. Y esos 3 juegos quería mencionar como terror, y no son los típicos, no he mencionado al Slenderman o alguno así. Ya, no, yo creo que están bastante bien. El Layers of Fear lo tengo que catar, pero primero el Outlast. Sí, ya me dirás. Yo lo que tenía es música, que es curioso mencionar. ¿Esta música? Música, pero... No tengo nada de música. Bueno, lo he hecho un poco así rápido, recordando, tirando de memoria antes, pero antes he mencionado el tema principal de La Cosa, que es increíble, resume la película prácticamente. O sea, si escuchas el tema principal de La Cosa, vas a ver eso. A mí me encanta, a veces me lo pongo y además es de Ennio Morricone, ¿no? Que parece que Ennio Morricone siempre lo asociamos con los westerns. Sí. Y no tiene... De hecho, yo tengo un montón de revistas antiguas del Dirigido por, y hay una entrevista muy curiosa de los años 80, y él hacía incluso bandas sonoras de cine erótico, y te decía el porqué. El tío decía, no, es que hay que dar esta sensación en la banda sonora, hay que aportar esto y eso, para que el espectador se involucre más, digamos. Luego la que tengo, bueno, la banda sonora de Mulholland Drive, pues ya mencioné antes la peli, pues un complemento espectacular, extraordinario a la imagen. Y luego tengo una que es una peli que no me gustó nada, de hecho ni la terminé de ver, de alguien que tú y yo vimos en directo en el Azkena. También muy asociado al cine de terror. Ozzy Osbourne. No sé. Que vimos en el Azkena. Ostras, el concierto de Ozzy Osbourne eso sí que fue terrorífico, Hombre, a ver, es que, joder, es una persona mayor. ¿Qué clase de gimnasia fue? Ostras, ya no me acuerdo. Tirándome espuma al abuelo. Nah, estaba bien, tío, que vi al príncipe en las tinieblas ahí de súper cerca. Antes de Ozzy Osbourne tocó por primera vez en España, de hecho, Rob Zombie. Hostia. ¿No te en acordabas? La casa de los... No me acordaba. ¿Cuál vas a hablar? ¿La casa de los 1000 cadáveres? No. Iba a mencionar la película de Lords of Salem, que es lo de las brujas de Salem, que es una historia muy famosa. Pues el tema principal de esa película me acojonaba vivo. Además es que va precisamente de que le llega a la disc-jockey o a la locutora de radio, le llega un vinilo con esa canción, ¿no? Y la pone y da mal rollo, realmente da mal rollo eso. Me da cosilla. Está compuesta por John Five, que John Five es un guitarrista de estos virtuosos. De hecho es el guitarrista ahora de Rob Zombie, lo tiene el grupo. Tú y yo cuando los vimos en la Azkena estaba John Five ahí tocando. Y el otro se llama Griffin Boys. Y luego también Rob Zombie en su remake de Halloween
al final utiliza, en el final utiliza el tema principal de John Carpenter, de la original, lo utiliza muy bien, además alterna, es una historia muy trágica de una familia, ¿no? Pero cuando, lo voy a contar directamente, la prota le pega un tiro a Michael Myers, que es su hermano, pues y grita, sale la canción, salen los créditos, pero va alternando imágenes de cuando eran pequeños y, ostras, da congoja, es un poco espeluznante, digamos, esa combinación de imagen y música. Para traer música ya es complicado, no sé, música ya me parecía... Hombre, si piensas en alguna música porque lo tienes asociado, pero música per se no, Pues no se también me había puede ocurrido. Yo simplemente tengo tres menciones más rápidas. Una película coreana que se llama I Saw the Devil, Dame. que no me acuerdo cómo se llama en español. Está muy bien, da terror. No da miedo, da terror. Porque hay un asesino que mata a una mujer, entonces el marido de esta mujer, el viudo, coge y dice que se va a vengar de ese tío. Pero en vez de cargárselo, le hace la vida imposible. Es una película de verdad. Además creo que empieza con un coche que va conduciendo, una primera persona desde un coche y va nevando. Es una película que es que incomoda, porque es un tío que solo le hace la vida imposible al malo. Y hay un momento en que dices, joder, pobre hombre. Y dices, pero a ver, ¿cómo que estoy pensando esto si realmente el malo es el que ha matado a la mujer de este hombre, ¿no? Es aterradora. Muy recomendable. Pero preparad esos cuerpos. Y luego una muy famosa... Bueno, Misery, tanto la peli como el libro, son magníficos. La peli está muy lograda. Es que no hay más que decir. Y luego la invasión de los ultracuerpos, ese plano de Donald Sutherland señalando, ¡buah! Venga, ese GIF, eso lo he lanzado yo cada 2x3, siempre que puedo. Esa peli es magnífica. Se hizo un remake, es una adaptación de una más antigua, que además la primera creo que habla un poco más de la Guerra Fría, o sea, es una visión de la Guerra Fría. Y luego se hizo una adaptación en los 2000 pocos, que horrible. O sea, yo dije, no. Tienes la peli La invasión de los ultracuerpos, que es espeluznante también. De verdad, esa imagen de Donald Sutherland señalando, pues nos han comentado antes lo del David el Nomo, el final de David el Nomo, que a la gente le entró en la cabeza, ¿no? Se les metió en el cuerpo. Pues esa imagen, pues lo mismo, Donald Sutherland señalando, es ¿no? Acojonante. Ay, me encanta, pero da miedo. Eso es el miedo, el terror. ¿Alguna más? Yo simplemente tengo una más, que es... Hay gente que le da miedo ir en avión. No sé si... O ir en... A mí no. Me da miedo coger un submarino, tío. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, tío, hasta del avión hay supervivientes. En plan, rollo, el avión se estrella y de vez en cuando, pues, sobreviven 3 o 4. Puede pasar. Pero de un submarino nunca sobrevive nadie. Porque es una lata en el fondo del mar y... A presión y de ahí no sale nadie. Y me daría miedo meterme en un submarino, o sea, meterte en un acorazado de metal a cientos de metros de profundidad. O sea, estás literalmente a un fallo de morir, sin esperanza. En el avión también, pero hay esa esperanza de, bueno, si cae en el mar, pues 1 o 2 se salvan, puede ser tú. Pero en el submarino nunca se salva nadie. Y eso, cada vez que lo pienso, yo creo que es el único medio de transporte. Bueno, de transporte, tampoco. Pero que no cogería, yo no me metería en un submarino. Sí, motorizado. Yo lo pensaba mucho en las guerras. Dices, joder, me meto antes en un tanque, y un tanque es una lata de sardinas. Pero puedes salir del tanque. Del submarino, ¿no? Sí, eso es una cosa que he pensado muchas veces. A mí me gustaría ver un submarino, pero además una vez leí sobre la estancia en un submarino y decían que los turnos, que realmente los días eran de 18 horas. Como no tienen referencia exterior, pues dormían 6, trabajaban 6, no sé qué, 6 horas y bueno, era un caos. Yo tengo una anécdota para cerrar, simplemente a despedida si quieres.
cuando yo estudiaba otra vez en el grado superior, había en la zona de del plató, digamos, y de las caminas, había en una habitación a la mano izquierda una sala enana. Además no tenía forma ni de cuadrado ni nada, era irregular. Había en el centro una mesa con un teléfono fijo. Entonces, ese teléfono, desde luego, lo utilizábamos para llamarnos por teléfono cuando no había ni WhatsApp y eran los mensajes, los SMS, y estaban limitados, entonces cogías directamente y llamabas desde allá, y todos teníamos ese teléfono guardado en la memoria del móvil, ¿no? Pero ahí donde estudiaba yo, ese sitio lo cerraban a las 9:30, a las 9 lo chapaban. Entonces una vez les dije a mis colegas, pero bebiendo en casa de un amigo, les dije, a mí lo que me acojonaría es que un día me llamaran por la noche desde ese teléfono. Mira, y aún tengo la cara de uno de mis colegas deteniendo el vaso delante de la boca, girar, mirarme y decir, cabrón, que ahora me estoy acojonando. Y eres tú, llamándote a ti mismo. A lo carreteras perdidas. Exacto, sí. Ay, pues soy Lynch a tope, ya he entendido. Pues yo también, para despedir, pues, lo quería haber metido antes, pero igual luego se puede editar. Que yo solo he pasado una experiencia sobrenatural una vez en mi vida. Yo soy muy escéptico con todo esto. Entonces digo, si no la vivo yo, no me la creo. Siempre he sido así. Y alguna vez, pues, he jugado a intentar generarlas, rollo de ir. Se me han dicho que una casa, esto pasó en el barrio San José, que una casa se había aparecido un espíritu y fui, porque mi padre conocía tal, y fui y me burlé del espíritu y tal, y no, ¿sabes? Y no pasó nada. Y vi que la familia, no me tal. Pero una vez fui a Belchite, este verano, creo que fue este verano, sí. Fui a Belchite y hice una visita. Ahora son visitas guiadas. Antes, pues la gente me contó, mi padre, que se entraba por la noche. Pero hice una visita guiada, pero que eran pues como 10 personas. A las 2 de la mañana, rollo noche cerrada en un pueblo de ruido. O sea, ya solo el contexto, tu cerebro lo asocia a algo que no es normal porque nunca has vivido un contexto similar. Estar en un pueblo en ruinas que lleva 100 años o 80 años sin tocarse, y en mitad de una noche estrellada, claro, estás en un pueblo, en Aragón. Y hicimos la visita y yo pues iba con mi hermano y dijimos, pues vamos a intentar grabar psicofonías porque aquí dicen que se han grabado de todo. Y hostia, ¿en qué momento? Es la única experiencia que he tenido sobrenatural. Me fui con mi hermano, nos separamos del grupo, nos fuimos a otra parte y ya empezamos un poco a hacer no el tonto, sino íbamos un poco, nos creíamos aquí el rollo Iker Jiménez, el Randolph Carter de Aragón. Y coño, que grabé algo. Que estuve como en 3-4 sitios, pues lo típico que haces, que has visto en el esto de ¿hay alguien ahí? Manifiéstate. Es como gilipollas. Y fui a la Torre del Reloj, que habían dicho que había pasado algo y que habían visto tal. Mi hermano ya estaba un poco lejos y fui a grabar ahí. Yo iba con la grabadora y lo que hice fue pues decir lo de siempre, y luego hice como unos toques a la puerta. Era una torre que tendría de base pues 3 metros cuadrados y una torre, simplemente era el reloj, y creo que se podía, dentro estaba derruido, o sea, no había, y había como un tablón de madera a modo de puerta. Entonces llamé ahí y hice como 3 toques, volví a hacer 3 toques, luego hice algo, bueno, no oí nada, yo era la noche y ahí no se oía nada. Y luego, repasando las grabaciones, vi que en uno de los toques, al tocar, se oyó una voz. ¿A qué hora se apagó el reloj? ¿A qué hora se paró el reloj? Y me dejó helado porque ahí no se oyó nada y sé que no había nada.
Y aparte luego hablo yo y se nota cuando el teléfono registra tu voz y cuando registra ese sonido, que es a la vez cerca, a la vez lejos, súper extraño. Y nunca lo he podido explicar. Y todavía tengo la grabación. En algún momento de este podcast lo podemos poner. Y luego ya me han pasado pues fotos de que tampoco puedo explicar, pero no las he tomado yo. Entonces ya... Pero eso es súper extraño, porque eso lo hice yo. Y es la única vez que yo creo que he vivido un suceso de terror, por decirlo de alguna manera, porque cuando escuché eso, cuando estaba volviendo en el coche y escuché eso, no me cabe, pero dije, es un contacto que has tenido con algo que no puedes explicar. Y entonces dije, tío, es que ahí no había nada. Y ahora estoy escuchando una respuesta. ¿Cómo es esto posible? No lo puedo explicar. Yo escuché esa grabación y sí, no puedo subrayar. Sí, además es que es como una voz, un tono de... Si no te contesta la primera, ¿qué quieres en la segunda, no? ¿No lo notaste como que es a la vez cerca y a la vez lejos? Es que es muy extraño. No sabría A explicarlo. mí me pasó una vez cuando o sea, tenía... lo escuchas y es extraño. Sí. No, es que uf. A mí cuando... No me acuerdo, simplemente para acabar, un poco relacionado. Cuando tenía, pues yo casi creo 14 o 15 años, con el ADSL ya de banda ancha o de tarifa plana, perdón. Joder, una vez, no me acuerdo quién, nos pusimos a buscar cosas de estas de psicofonías y nos pusimos a escuchar un montonazo. Y yo a veces me acordaba de una y como que nos hacía gracia, ¿no? Porque algunas daban bastante cague, otras se notaba que eran falsísimas. Pero una vez durmiendo, oí esa psicofonía y yo me reí, como diciendo, sí. Digo, mira de lo que me acuerdo. Hostia, y en el acto te juro, yo con los ojos cerrados, que vi una mancha blanca con un rostro que se asociaba con esa voz y ya me quedé, o sea, como helado. Y decir, no fue una cosa, o sea, me acojoné, pero no me levanté en plan salto de pesadilla, ¿sabes? Sino que me quedé diciendo, vale, he entendido lo que me quiere decir, ¿no? Pero hostia, aún me acuerdo y... Negociaste con el más allá. Fue como, prefiero que me salga el alien. Hostia, qué acojones, macho. Pero es un poco el karma, ¿no? Es como yo, que me estaba riendo del COVID y al final lo cogí. Y decía la gente de mi lado, el karma. Joder. Y yo, pues, bueno, sí, qué putada. No, pero... Sí, pues ahí es una señal. La gente tiene miedo al COVID. Bueno, normal, no sé. Hombre, es un miedo... Tío, es una paranoia. El virus, ¿no? El virus ha mutado, el virus. No sé. Es una cosa, eso sí que cansa ahora, es una pesadez. En mi experiencia pero es como una resaca en los pulmones. ¿Cómo lo definiría? Sí, pues yo prefiero no saber contarla. Me da cosas. No, contra más tarde lo cojas mejor, porque... Sí, no sé, yo un poco me asusté, ¿eh? Vi el miedo de... Sí. De, hostia, te sube la fiebre y claro, sabes que esto no nadie sabe cómo tratarlo, entonces o lo superas tú solo, porque claro, no puedes ver al médico, no puedes salir de casa. Sí que pasé miedo, pero bueno, estaba preparado.
Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii.